Buenas noches, bienvenidos al Confinablog y hoy quiero hablaros de un tema que tratamos ayer porque ha dado lugar a varios comentarios que me parecen interesantes. Se trata de este asunto que os comenté de la directora de la Agencia del Medicamento, que es un organismo público que depende del Ministerio de Sanidad, a la cual habían pescado dirigiéndose hacia el tren para irse a Galicia. Bien, esta señora alegó que ella tiene su trabajo en Madrid, es personal esencial y que su domicilio está en Galicia. Yo os dije ayer que si la normativa específica para los altos cargos no exige que los directores de estos organismos públicos se domicilien necesariamente en Madrid, entonces está contemplada dentro de la legalidad que esta señora se vaya a su casa cuando termine su jornada laboral y viene por la tarde y que por tanto la sanción está mal puesta. Bien, los hechos, según han contado después, es que es que a esta señora le requirieron el salvoconducto y no lo traía, no llevaba un salvoconducto, ¿no? Bien, entonces ha habido algunos comentarios como, es que el salvoconducto es obligatorio. No es cierto, el salvoconducto no es obligatorio para nada. O sea, lo que tienes que hacer es demostrar que estás realizando un trabajo considerado esencial, y ahora ni siquiera esencial, sino un trabajo, y que te desplazas a tu domicilio. Bien, para eso, esta señora enseñó su DNI, que tiene su domicilio en Galicia, y su nombramiento como directora de la Agencia de Medicamentos, del Medicamento. No necesita ningún salvoconducto, porque el salvoconducto es un documento que tu jefe te expide para que tú demuestres que trabajas en ese sitio, en su empresa. Y en este caso esta señora se iba a expedir un salvoconducto a sí misma. No es necesario. Ella es la jefa de ese departamento, de esa agencia, y por lo tanto con acreditar su nombramiento es más que suficiente. Esto no es más que una excusa de la policía para justificar su mala praxis, porque esto no está bien hecho. Bien, no está bien hecho porque ya os digo que el decreto lo que permite es el traslado de tu trabajo a tu domicilio. Y si tu domicilio está en Galicia y no estás obligado legalmente a tener tu domicilio en Madrid, pues entonces se permite. Entonces, alguien comenta, claro, pero es que eso será legal, pero no es moral, ¿no? Y entonces entramos en uno de los terrenos más resbaladizos y más vidriosos desde que existe el derecho, que entra dentro de la filosofía del derecho. Es decir, la diferencia entre derecho y moral, ¿no? Porque tradicionalmente el derecho y la moral, sobre todo el derecho y la moral en los estados teocráticos está completamente imbricada. Es decir, tanto durante el nacionalcatolicismo como en los estados islámicos, como en la Edad Media, es decir, desde Constantino, que declaró que la religión católica o la religión cristiana era la religión del Imperio Romano. Pues entonces, cuanto más imbricada está el clero con el Estado, pues entonces la moral y el derecho están fusionados, ¿no? Sin embargo, cuando los estados se separan de la religión, del clero, pues entonces se diferencia la norma civil, es decir, la normativa, el derecho, ¿no?, de la moral. Porque la moral es una cuestión, afecta a la intimidad del ser humano, mientras que la normativa civil del Estado afecta a las relaciones que tenemos, por una parte, entre nosotros y por otra parte, entre los ciudadanos y el Estado, que nos priva de parte de nuestra libertad en beneficio de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las conductas que nos puedan parecer morales o inmorales es una cuestión completamente al margen de la cuestión jurídica. Y la cuestión jurídica es la que justifica o no que te pongan una sanción. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues voy a poner un ejemplo que yo creo que encajaría perfectamente. Vosotros olvidaros de que estamos en una época de confinamiento y que a esta señora la policía la para en un control aleatorio, y entonces descubren que esta señora se va a desplazar a ver a su amante, ¿no?, que tiene una relación extramatrimonial y una aventura, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de la moral, nos podría parecer que el adulterio está mal, ¿no?, porque estás incumpliendo tu obligación de fidelidad con tu marido, ¿no? Pero el adulterio ha desaparecido del Código Penal hace muchos años en España y, por tanto, su conducta podría parecernos inmoral, pero sin embargo es perfectamente legal. Ahora bien, imaginaros que la policía, como no puede sancionar esta conducta, se dedica a contárselo a los periódicos, que es lo que han hecho en este caso, para que salga en los papeles que la señora directora de la Agencia de Medicamento tiene una aventura extramatrimonial con un fulanito de tal, ¿no? Sería repugnante.
O sea, sería completamente repugnante porque la policía no tiene que meterse en ese asunto. Del mismo modo que en este caso que han sancionado de forma extralimitándose, pues no tiene ningún sentido que la sancionen y mucho menos que vayan corriendo a contárselo a la prensa para que al día siguiente salgan los papeles, ¿no?, y se la machaque en la plaza pública. Eso no es una labor policial. La policía está para aplicar la norma, para protegernos, para en todo caso llevarnos ante el juez, pero nunca para delatarnos ante el tribunal de la opinión pública. Eso es algo que no se justifica de ninguna de las maneras. Y es que estamos llegando a un punto esencial de esta situación de confinamiento, ¿no? Que estamos llegando a una situación de extralimitación de los poderes públicos que me parece a mí muy grave, porque si hay una trinchera en la que me vais a encontrar es en la defensa de libertad. Yo no me alineo con ninguno de los bandos en un litigio, o sea, yo paso de unos y de otros. Yo lo que voy a defender siempre es mi libertad y por tanto voy a defender también tu libertad, porque si defiendo tu libertad estoy defendiendo la mía. Y creo que eso es lo más importante. Y por tanto, las normas jurídicas restrictivas de derechos fundamentales, como el derecho de libertad de circulación o el derecho de libertad de movimientos, tienen que interpretarse de forma restrictiva y nunca extensiva, nunca expansiva, nunca extendiéndose a supuestos no contemplados en su letra. Es decir, cuando se afectan los derechos fundamentales no cabe interpretaciones expansivas. Bien, hay que ser extremadamente rigurosos con esto. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo tenemos a un Ministerio del Interior que ha propuesto 650.000 denuncias por saltarse el confinamiento y por determinados actos en contra de las limitaciones impuestas en el decreto de alarma. Y creo que 650.000 denuncias son demasiadas denuncias como para que prosperen. Creo que aquí hay una extralimitación muy seria. Y entonces, investigando un poco sobre la cuestión esta de la normativa y de nuestros derechos, pues, claro, parece no, es así. O sea, que el mecanismo jurídico que se está utilizando es, por una parte, aplicar la ley Mordaza que aprobó el PP, que tanto han criticado los socialistas y los de Podemos y que ahora, sin embargo, la están utilizando ellos, ¿no?, para directamente considerar que cualquier persona que está caminando por la calle es susceptible de ser sancionado por el artículo 36, que regula las sanciones, las infracciones graves, y se le considera directamente como un hecho, una infracción de desobediencia grave a la autoridad. Claro, esto tiene un problema en cuanto a la interpretación jurídica, porque la aplicación de la desobediencia grave a los ciudadanos exige que sean requeridos por la autoridad. Es decir, que a ti la policía te diga, oiga usted, párese, y tú no te pares, salgas corriendo, o que la policía te diga, oiga usted, identifíquese, y que tú digas que no te salga de los huevos, ¿no? Esta es la conducta típica de la desobediencia. Es decir, la desobediencia no es que tú vayas caminando por la calle y que la policía te pare y directamente te diga dónde vas y te digas voy a darme una vuelta y te sancionen. No. Por lo menos así no lo está interpretando mucha gente. Y eso es lo que está interpretando el Ministerio del Interior, dirigido por un juez en excedencia. La cosa es un poco flipante, ¿no? Porque lo que ellos entienden es que el mero hecho de que se haya publicado el decreto de alarma, que además yo considero que tiene un fallo, porque yo creo que tendría que ser haberse declarado el estado de excepción para entrar como un caballo en nuestros derechos fundamentales, como la libertad de movimiento y circulación, porque no están restringidos, están directamente suspendidos. Bueno, pues aparte que tendría ese fallo jurídico, que es que no se ha utilizado el cauce constitucional adecuado, pero es que además lo que está diciendo el Ministerio del Interior es que el mero hecho de que tú vayas deambulando ya supone una desobediencia, porque ya se te ha notificado a través de la promulgación y la publicación del decreto de alarma de que no puedes salir a la calle. Bueno, teniendo en cuenta además cómo están pensando que vamos a tener que sacar a nuestros hijos simplemente para llevarlos al supermercado, que es acojonante que saques a un niño pequeño de una casa para meterlo en un supermercado donde todavía se puede contagiar más. Y luego, además, lo absurdo que supone aplicar en toda España las mismas normas, teniendo en cuenta que existe un pueblo de 300 habitantes y ciudades de 6 millones de personas, es que eso no tiene ningún sentido, pues nos encontramos en esta situación que a mí me parece de un flagrante abuso de derecho. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que al final van a pagar las sanciones los más pobres, como ocurre siempre. Porque vosotros pensad que esta sanción, que es administrativa,
cuando te dan la receta por incumplir la ley de seguridad ciudadana, que es la ley Mordaza, por desobediencia grave a la autoridad, que la sanción prevista para simplemente andar por la calle son 600 pavos, ¿eh? O sea, tú ya verás a una persona que está trabajando 600 pavos lo que le suponen, ¿eh? Y luego las sanciones son más graves, ¿eh? Las de los coches, ahí circulando en el coche y tal, pueden ser de 2.000 pavos, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero. Yo no sé si acaso es que el Estado pretende financiarse con estas sanciones, pero me parecen unas cantidades extraordinarias, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que probablemente cuando se recurran ante los tribunales, muchas de estas sanciones van a ser anuladas. ¿Qué ocurre? Vosotros imaginad que son multas de tráfico. ¿Las multas de tráfico qué pasan? Cuando te notifican la propuesta la incoación del expediente, tú tienes 15 días para pagar, 30 días para pagar. Si pagas de forma anticipada, rebaja del 50%, pero ya no puedes formular alegaciones ni recurrir. Entonces, ¿qué haces? Pagas, porque no te quieren meter en líos, porque sabes que la administración rechaza por defecto las alegaciones. No tiene ninguna oportunidad de ganar. Entonces, la gente que tiene pasta y que dispone de abogados, ¿qué hace? Pelea. Entonces, me propones una sanción. Bueno, pues yo entonces formulo alegaciones. La administración te la rechaza, pues entonces un recurso de reposición. La administración te la rechaza, entonces ¿qué tienes que hacer? Pagar, ¿no? Entonces tú pagas tu sancioncita, ¿no? Que en este caso son 600 euros como mínimo. Y a partir de ese momento, entonces contratas un abogado y te diriges al contencioso administrativo para que los jueces, en un tiempo que ya veremos cuánto es, porque aquí va a haber un colapso de los tribunales, resuelva sobre tu pretensión. Y cuando resuelve su pretensión, lo que hacen es que te devuelven el dinero. Ya está, ¿no? Entonces la gente no se mete en ese baile porque supone una cantidad de tiempo extraordinaria, ¿no? Y además es que tienes que adelantar la pasta, ¿no? Y luego si encima perdieras, pues tendrías que pagar las costas de la administración. Os voy a contar mi caso porque creo que es ilustrativo. A mí me pusieron una serie de multas en Madrid porque yo tengo un Discovery, un Land Rover Discovery, que es por fuera un todoterreno, un turismo, pero en realidad lo tengo catalogado como furgón industrial, porque se puede utilizar como furgón industrial, se puede comprar como furgón industrial y yo lo utilizo para hacer la serie Diarium Nómada. Es un vehículo con uso comercial. Lo tengo dado de alta como furgón industrial, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú aparcas en una carga y descarga, resulta que los furgones industriales pueden, pero los turismos no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los de la hora, que no tienen capacidad para en su base de datos consultar si eso en tráfico figura como furgón industrial, ven un turismo y entonces te ponen una receta, porque estás aparcando en carga y descarga de forma ilegal. Entonces, claro, a mí me llegan esas multas y yo tengo mi tarjeta técnica que pone furgón industrial, ¿qué hago? Voy y recurro. Entonces, me pusieron 4 multas sobre este asunto. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid desestimó 2. Una, me estimó las alegaciones, iguales, el mismo supuesto, y otra, me estimó el recurso de reposición. Y fuimos a juzgado con 2. Claro, yo tuve que pagar la pasta, ¿no?, de cada una de estas multas. Cuando llegamos al juzgado, me dieron la razón en una de ellas y la otra quedó aplazada como consecuencia de este estado de alarma, pero me iban a dar esa razón también, ¿no? Pero estamos hablando de que a mí me sancionan hasta que resuelve el tribunal, pasan por más de 6 o 7 meses. Y ese dinero que lo tuve que pagar, el de la sanción, íntegro, no eran 90 pavos, no son 600, pero son 90 pavos, que tuve que pagar por cada una de las infracciones, pues ahí lo pierdes hasta que lo recuperes cuando ganes, que pasan meses, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que no tiene ni abogado, que no tiene formación, que no tiene ganas de pelear, que no tiene eso, pues paga la sanción. Pero lo que pasa es que estas sanciones son tan altas que al final vamos a recurrir muchos. Lo que ocurre es que cuando te ponen una multa como consecuencia de conducir, ¿no?, un vehículo, pues tu seguro tiene normalmente un servicio de asistencia jurídica. Y entonces las multas por lo menos las recurren ellos, ¿no? Que no el contencioso administrativo, ¿eh? Pero las multas recurren ellos. Pero las multas estas, ¿quién te las va a recurrir? ¿Quién te va a redactar el recurso de reposición? O sea, aquí el seguro no te va a cubrir esto, ¿no? Así que, bueno, esta ha sido mi charla de hoy, ¿no? O sea, un poco más farragosa, pero creo que os va a ser de utilidad si os paran. Lo primero que tenéis que hacer si os paran es no protestar. No vayamos a incurrir en el delito de desobediencia, no demos esa oportunidad. Y aceptar la receta. Y mi consejo es que os busquéis un amigo que sepa un poco de derecho y que recurráis todo lo que os pongan, porque
porque se están pasando. No porque considere que no es necesario que nos confinen, sino porque creo que no es necesario que nos acogoten de esta forma. Que 650.000 denuncias me parecen muchas denuncias y que creo que muchas de ellas se podrían simplemente sustituir por una reconvención. Es decir, porque a cumplir lo que dice la ley. Es decir, que cuando te vean, te reconvengan para que te vayas a casa. Y entonces, si desobedeces, es cuando tendrían que sancionar. Pero no por defecto, venga, usted está fuera de la calle, pum, ¿no? Usted está fuera de la calle, está fuera de su casa, le metemos el rejón. No, esto va a salir mal. Yo creo que la gente se está encabronando mucho. Yo por lo menos estoy bastante encabronado. Yo sé que todavía no me han puesto ninguna receta, pero no sé, cualquier día de estos me la ponen y si me la ponen voy a pelear la muerte. Venga, buenas noches.